El Arca de la Alianza está escondida en una gruta conocida por mí en España. Hace 3000 años que Dios ordenó al rey Salomón hacer unos trabajos especiales con relación con el fin del mundo en España, precisamente. O antiguamente se llamaba Tarsis, a la península española, donde hacían frecuentemente viajes los israelitas de comercio, porque Salomón, durante 40 años de su reinado, volaba con naves voladoras construidas por él mismo, con la sabiduría que Dios le dio por haber construido el templo de Salomón, llamado así, donde se guardaba el Arca de la Alianza, construida por Moisés al pie del monte Sinaí. Pues hacía cada 3 años viajes hacia España, hacia Tarsis, Salomón, con naves para recoger de España toneladas de oro de Ofir, oro puro, desde el puerto de Zion-Geber a España, a Tarsis, y de España a Israel. Así que se le ordenó a Salomón hacer 2 trabajos especiales: la cueva de Hércules y el cronovisor de Salomón, y un robot que la protege. El cronovisor era aquello que los árabes en sus leyendas decían que Salomón tenía ayuda de ángeles, y era verdad, y que tenía Salomón un espejo mágico en el que podía ver cosas del pasado y del futuro, lo que hoy denominamos, lo que ya están construyendo, un cronovisor, para ver escenas del pasado o del futuro. Pero una misión especial fue traer el Arca de la Alianza desde el templo de Salomón hacia España, y en una gruta especial, conocida y estudiada por mí, se guardó el Arca de la Alianza, el candelabro y otros muebles que servían para el Santísimo y el templo de Salomón, para la adoración verdadera, lo que era entonces el pueblo de Dios, los judíos. Así que Salomón hizo ese trabajo, y en una cueva sellada herméticamente se guardó el Arca de la Alianza, y está en perfecto estado de conservación hasta el día actual. No se puede corromper ni destruir. Está protegida por ángeles, de igual manera. Cuando el pueblo de Israel era obediente a las leyes divinas, en las batallas se sacaba el Arca de la Alianza. La primera batalla que ganaron los judíos, los israelitas, fue en la primera ciudad que se destruyó, Jericó. Así que conocen la historia. Los israelitas, una vez daban la vuelta a la ciudad de Jericó, unos muros gigantescos, era inaccesible esa ciudad. Lógicamente, en batallas no hubieran podido conquistar la ciudad de Jericó, pero siempre los levitas llevaban el arca en cabeza, de tal manera que guardaban silencio. Una vez al día daban una vuelta durante 6 días, pero el 7º día dieron esas 7 vueltas, y en un grito hacia la victoria de Josué, pues todos gritaron, tocaron trompetas los levitas, y los muros de Jericó se hundieron. Ese acto milagroso debido al Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza, aparte de, es el método por el cual Dios hablaba con los israelitas, con el sumo sacerdote, y daba instrucciones continuamente. Una vez al año entraba el sumo sacerdote y hablaba con Dios, y Dios le daba instrucciones sobre lo que tenían y no tenían que hacer. Y así durante siglos. Así que en las batallas de los israelitas sacaban, cuando eran fieles, el arca. Los levitas, no podía verla nadie. Nadie podía tocarla. Si alguien la veía, que no fuera el sumo sacerdote una vez al año en el Santísimo, moría inmediatamente un hombre o un ejército o la entera humanidad. Así que el arca es un objeto sagrado que no todo el mundo puede ver ni hablar con él. Solo quien Dios designaba, que era el sumo sacerdote, que eran de la familia del hermano de Moisés, Aarón. Así que el arca está en España y se sacará en un futuro próximo. Hay un caso insólito, y es el profeta Jonás. Mucha gente conoce la historia del profeta Jonás, que Dios le mandó
hacia Nínive. Nínive era una ciudad donde había guerreros muy crueles, cortaban, despellejaban a los hombres, les clavaban en los muros, les cortaban la cabeza, en fin, eran crueles en extremo. Y Dios mandó a Jonás que fuera a Nínive y le dijera a los ninivitas que en 40 días, si no se arrepentían y no cambiaban su situación de crueldad, destruiría a todos los ninivitas, sin excepción, del rey para abajo. Pero Jonás sintió miedo de aquellas personas. Y curiosamente, Jonás coge y en vez de ir a Nínive, como Dios le había mandado, a profetizar, coge un barco y se dirige a Tarsis, a España. Y una tormenta provocada especialmente por Dios hace posible que todos los marineros expertos en la navegación vieran que era insólito, que habían viajado durante años y de pronto aparece una tormenta de la nada y tienen miedo porque iban a zozobrar, a hundirse. Y entonces, aterrados todos, Jonás comprende que había sido un castigo divino. Entonces Jonás le dice que ha sido por culpa de él, por desobedecer a Dios, y que si a él le arrojan al mar, la tormenta cesará ese castigo. Y efectivamente los marineros con miedo le cogen a Jonás y le tiran al mar. Y cesa la tormenta. Pero una vez en el mar, nada más caer, Dios ordena a un pez gigantesco que coja a Jonás y lo tuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Estaba vivo, no estaba descompuesto, ni muerto, ni vivo. Y entonces, a los 3 días, le suelta en las playas de Nínive y Jonás cumple su misión. Va a los ninivitas y les dice 40 días es el tiempo precio. Si no se arrepienten, Dios los va a destruir. Y entonces Jonás espera, Dios hace que en esa espera, desde una cima, viendo que iba a pasar esa destrucción de 40 días, Dios hace que una calabaza crezca para darle sombra a Jonás, porque hacía calor, claro. Y entonces observa que los ninivitas se arrepienten, comprenden que es algo serio, y entonces se hacen un ritual que era vestirse de saco, con ropa sucia, vieja, se echan polvo, como diciendo somos nada, somos polvo, nos arrepentimos. Y Dios perdona a la ciudad. Y entonces Jonás, el relato, pues se enfada, y entonces le dice Dios, bueno, pues si hay 40.000 personas o las que haya con animales domésticos, si se han arrepentido, pues eso es mi asunto. Tú no tienes por qué, más o menos le explica, reprender a Dios por sus acciones. Si esas personas ya se arrepienten y cambian su posición y son personas honorables y correctas, pues siguen viviendo. Pero un interesante, el punto, es que Jonás va a España. ¿Y por qué a España? Podía haber sido a otro sitio, a África, o haberse quedado en una montaña. Va a España. La gente no ha comprendido por qué atarse a España. ¿Qué buscaba Jonás en España? ¿Protección? ¿Esconderse? Nadie se puede esconder de Dios, lógico, aunque se vaya al fin del universo. Buscaba a Salomón, porque en ese tiempo Salomón estaba en España, en Tarsis, construyendo varias cosas. La cueva de Hércules, la mesa de Salomón, el robot, un robot perfecto con un material indestructible, como el material de los ovnis de Roswell, imposible de destruir, de deteriorar o quemar. Y el arca de la alianza. Y Jonás pensaba, si yo hablo con Salomón y le explico lo que hay en Nínive, el miedo a esos terroristas, pues sencillamente iremos con el arca de la alianza. Salomón en una nave voladora la traerá a Nínive, y en el momento que aparezca el arca de la alianza con levitas, el Nínive son destruidos todos. Esa era la idea del poder que tenía el arca, porque el arca de la alianza en todas las batallas de los israelitas la sacaban y morían miles y millones, caían muertos inmediatamente. Pero Dios tenía otro propósito. El arca se quedaría allí y Jonás cumpliría la misión de predicar a aquellas personas de arrepentimiento, y se arrepintieron. Esto tiene un sentido actual en el tiempo moderno. Hay mucha gente, los ocultistas, muchos, incluso desde los templarios y más atrás todavía, que buscaban el arca. Y curiosamente, desde templarios en adelante, Heinrich Himmler,
y muchos ocultistas, neonazis, los caballeros de Malta, todos han buscado en España el Arca de la Alianza. Heinrich Himmler, el responsable de los campos de exterminio, tenía contacto con los seres espíritus de la oscuridad. Había construido o reformado un castillo en un pueblo de Alemania llamado Paderborn, cerquita de Eckenstein. Eckenstein era centro de culto por orden de Hitler para todos los arios de la raza aria. Y en el castillo de Wewelsburg, para la SS, recibía instrucciones Himmler y daba directrices para el pueblo alemán, y también daba planos, los seres de la oscuridad, para construcción de ovnis y otros materiales bélicos ultramodernos, fuera de su tiempo. Pero también le dijo a Himmler que fuera a España, porque en España estaba el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón y una nave especial construida por Salomón, semejante a la nave en pequeña escala que hay en la Luna, la nave extraterrestre del Apolo 20, donde sacaron la Mona Lisa y todo este asunto. Y Himmler, por orden de Hitler, fue a España en el año 1941 a buscar el Arca de la Alianza. No la puedo hallar, ni la Cueva de Hércules, ni la nave de Salomón, porque cualquiera de estos objetos, hay historias, y son verdades, ¿no?, de que la nación o el pueblo que tenga el Arca de la Alianza conquista el mundo, sin lugar a dudas, porque el asunto es el miedo a una guerra mundial, el miedo a bombas de hidrógeno, bombas atómicas, el miedo a invasiones. Imaginaros 1.700 millones de chinos, pues una invasión de esa es imparable. Miedo al semejante, miedo a la guerra, al poder técnico destructivo que tienen muchas naciones. Pero el Arca de la Alianza es un poder sobrenatural de tal manera que puede desbaratar y destruir el planeta Tierra, llegado el caso. Así que los espíritus de la oscuridad saben que están en España y siempre han mandado a los ocultistas, a todos los satanistas, a buscar el arca, pero no la pueden hallar porque está protegida. Aunque sí los espíritus de la oscuridad saben que el arca está en España, no la pueden hallar porque le está prohibido decir el punto exacto, porque solamente las personas escogidas por Dios pueden hallar el arca y transportarla y también tener contacto por medio del arca con el Creador. Hoy el pueblo de Israel la va a tener, posiblemente la va a tener, el arca, porque el pueblo de Israel está cercado por naciones islamistas que odian en extremo, no solamente los nazis, sino los islamistas, a los israelitas, a los judíos. Son objetos de odio por millones. Si cualquiera de estas naciones islamistas tiene el arca, o los neonazis, conquistan el mundo. Hitler sabía, que por los espíritus de la oscuridad, la información que le había dado, que si tenía el arca, era invencible. Era una nación que hasta el día de hoy, para siempre, conquistaría el mundo entero. Así que es por eso el tema de la búsqueda del Arca de la Alianza. Pero no lo pueden hallar, aunque saben los espíritus de la oscuridad dónde está, como la Cueva de Hércules. No la pueden hallar. Es imposible. Son objetos sobrenaturales divinos de poder sobrenatural, y cualquiera que se acerque muere de inmediato. Ya digo, sea un hombre, una nación, un ejército, moriría rápidamente con pestes. Hay relatos, por ejemplo, que los enemigos de Israel cogieron el arca. Los filisteos, debido a la inmoralidad o a la poca fe de los israelitas, cogieron el arca. Pero cuando tenían los filisteos, una nación poderosa, el arca, Dios los castigaba por medio de enfermedades, hemorroides, ratas, bueno, era pestes, era terrible, morían a cientos de miles, y tuvieron rápidamente que devolver el arca a los israelitas. Hoy pasará lo mismo. Hay un hecho interesante que ya sacaré en un futuro, cuando empiece a revelar estos enigmas y misterios, que mostraré, detalle interesante, y eso lo mostraré, cuál fue el pez que tragó a Jonás, dónde estaba, dónde está hoy. Y un detalle interesante, hay unas pinturas rupestres donde se ve un pez y Jonás gigantesco, hechas hace miles de años. Eso ya lo explicaré cuando pueda hablar en los medios de comunicación. El Arca de la Alianza será principio de fin del mundo, y los enemigos de Dios perecerán a millones cuando la nación tenga el Arca de la Alianza, y con ello la conquista del mundo.
no por orden político o militar, sino por el poder de Dios. Es el orden que Dios ha preparado para la humanidad, para que viva en paz y seguridad para siempre.